buenos días, nos da mucho gusto el volvernos a encontrar una vez más en Estudia tu Lección. Para esta semana la lección se tituló Ministrar como Jesús. Y el día de hoy nos acompaña Nancy Bistraín y Diana García. Sean bienvenidas. Y bueno amigos, esta lección la hemos resumido en 3 puntos. La primera sección es la actitud y el trato de Jesús. El segundo punto que vamos a tocar es Jesús y su método de evangelismo. Y el tercer punto es lo que realmente importa a Jesús. Así que esperamos que estos 3 puntos sean de gran bendición en esta lección y los podamos repasar juntos. Pues vamos a hablar del primer punto, que es la actitud y el trato de Jesús hacia las personas. Yo creo que todos y todas nos imaginamos a Jesús tratando a la gente de una forma muy amable, siendo súper cordial con todos, dándoles amor a todos, ¿verdad? Y obviamente, pues así nos lo muestran las Escrituras. Y Jesús era de esa manera con todas las personas por igual. E incluso quizá tenía un trato particular y especial con aquellas personas que de pronto eran rechazadas por la sociedad. O sea, él buscaba a aquellas personas que eran aisladas por el resto de la sociedad, y él sí se acercaba a ellas, pues sin duda, sin temor, sin prejuicio. Y creo que eso es algo de lo que nosotras como cristianas, pues tenemos que aprender, ¿verdad? De Jesús, ese trato y esa actitud que él mostraba hacia esas personas. Bueno, yo quisiera compartirles una experiencia personal. Una de mis mejores amigas, desde la prepa, ella y yo, pues tenemos estilos de vida muy diferentes, pero pues se hizo una gran amiga para mí, porque cuando yo pasé momentos muy difíciles, ella estuvo ahí para mí. O sea, siempre que la necesité, ella estuvo para apoyarme, para acompañarme en esos momentos de tristeza. Pero bueno, ella y yo tenemos estilos de vida muy, muy, muy diferentes. Justo la lección menciona un versículo, ¿no? Y bueno, dice que una de las críticas que los dirigentes religiosos de la época de Jesús tenían hacia Jesús era justo este versículo, ¿no? Bueno, lo dice así: a los pecadores recibe y con ellos come. Y la otra parte dice: porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios, o más bien Jesús, perdón, se acercaba a todas las personas sin distinción. No tenía prejuicios, no hacía diferencia entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, esta amiga y yo somos súper, súper, súper diferentes y tenemos estilos de vida muy, muy diferentes. Entonces, en una ocasión me pasó algo muy curioso con ella. Eh, Íbamos saliendo de la prepa, cruzamos la calle, estábamos esperando pues el transporte para irnos ya hacia nuestras casas y bueno, ella iba fumando, iba con un cigarro, ¿no? Entonces, su agujeta se desató y ella me dijo: eh, ¿puedes sostenerme el cigarro para que yo, pues, me amarre las agujetas? Y pasó algo súper curioso, porque de verdad, algo que quizá puede parecer absurdo, o por lo menos a mí en este momento me parece absurdo, en ese momento no fue absurdo. A mí me preocupó muchísimo y no supe qué hacer. O sea, no sabía, ¿le agarro el cigarro, no se lo agarro? No sé, o sea, porque pasaron por mi mente miles de cosas, ¿no? O sea, tuve como miedo de agarrar el cigarro, dije: "Sí, lo agarro, no lo agarro, si alguien me ve". O sea, en cuestión de segundos pasó por mi mente, incluso, que por ahí vivía un hermano de la iglesia, ¿no? Y dije: "¿Y si me ve con el cigarro en la mano, va a pensar que soy yo la que está fumando o algo así?". O sea, no sé, fue horrible, ¿no? Y pues dije: "Sí, pues está bien", ¿no? Y ya, le agarré el cigarro, pero con un miedo, y te juro, fue así como con los deditos así de lejitos, como para que ni se notara, ¿no? Esa, anécdota para mí, pues, hoy significa algo, ¿no? Porque me permitió reflexionar que de pronto ponemos mucha atención a, pues sí, o sea, obviamente a normas, a ciertas situaciones que incluso nos llegan a generar temor, pero un temor, pues, absurdo, ¿no? Yo recuerdo que en esa ocasión, pues, yo me preocupé muchísimo
porque tenía miedo pues por todo lo que me habían enseñado y demás, ¿no? O sea, que de pronto, pues, fumar, por ejemplo, pues está mal, ¿no? Eh, y yo tenía miedo de que me vieran con un cigarro o de yo sostenerle el cigarro a ella. Y bueno, no era un miedo injustificado. Llegaron algunos comentarios, por ejemplo, de mi familia cuando yo les conté, y yo creo que esto lo hemos vivido más de una persona, más de un joven. Comentarios como, no, pues no te juntes con personas que fuman, que toman, que se drogan, porque de pronto te puede llamar la atención ese vicio, ¿no? O no te relaciones con gente pues que no tiene tus mismos principios porque en algún momento te puede atraer, ¿no? Cuando yo le conté a alguien de mi familia, me dijo, no, pues es que no, qué bueno, ¿no? Ni siquiera hubieras agarrado ese cigarro, ¿no? Porque por ahí, pues tú puedes, te empiezas a acercar a esos vicios, y así como, o sea, como si agarrar un cigarro a una persona que se va a amarrar una agujeta estuviera mal, ¿sí me explico? O sea, yo hoy pienso, o sea, fue absurdo sentir miedo de sostener algo a una persona que se iba a amarrar las agujetas, o sea, como sostenerle una botella de agua o cualquier otra cosa, ¿sí me explico? Pero pues era un cigarro y entonces, pues sí, de pronto hubo comentarios como, este, pues está bien, no debes tocar nada de eso, no debes tener cercanía a eso porque de pronto te puede gustar, de pronto tú también puedes empezar a consumirlo, te puede atraer, aléjate de personas que son así. Y yo creo que más de un joven recibimos ese tipo de comentarios pues de nuestra familia. Y en cierto sentido, pues quizá hay razón para que comenten eso. Sin embargo, bueno, esta amiga, te digo, es súper diferente a- somos muy distintas en estilo de vida. Ella no cree en Dios, pero ¿por qué menciono esto? ¿Por qué me acordé de esto hoy en esta lección? Porque tú, yo no sabemos para qué persona tú puedes ser el único contacto que tienen o la única forma que tienen de acercarse a Jesús. O sea, quizá la vida de mi amiga, el mundo de mi amiga es súper diferente y entonces alejarse de una persona por ser diferente, por tener un estilo de vida diferente al tuyo, puede ser incluso un error como cristiano, como cristiana, porque eh, de forma contraria a alejarse, deberíamos estar cerca de esas personas, porque no sabemos si somos la única fuente o la única persona que puede estar en su vida que tenga cerca o que tenga la posibilidad pues de mostrarle a Dios. Entonces, recordaba eso también por el versículo que dice más adelante, o los versículos que nos menciona la lección, que es Mateo 5, 13 y 14, en donde nos habla de que somos pues la sal de la tierra, y creo que es Filipenses 2:15, en donde dice que somos la luz del mundo. Entonces, y más adelante dice justo eso, ¿no? Eh, pues Dios o Jesús, Dios quiere que estemos pues en la oscuridad, o donde de pronto pensaríamos que no hay que estar, pues claro que tenemos que estar, porque quizás somos esa única luz que puede estar en la vida de alguna persona que no tiene otra forma de acercarse a Dios. Igual creo que uno de los objetivos principales de Jesús, o en lo que podemos resumir esta lección, es el amor y la compasión que Jesús tuvo con diferentes tipos de personas. Él nos ama demasiado y tuvo compasión con nosotros, que él buscaba lo mejor de cada persona, a pesar de que las personas fueran eh, muy malas, o quizás sus creencias no estuvieran de acuerdo a las creencias correctas que tenía Jesús, pero Dios veía todo lo bueno en cada persona. Y también nos mencionaba que él tuvo cuidado en las palabras que él comentaba, o al hablar con las demás personas, con cada tipo de persona, él era cuidadoso al hablar con ellos para no poder herirlos. Entonces aquí podemos ver a un Dios muy amoroso y muy compasivo con nosotros. Algo que tú mencionas y que es muy importante es que a veces la gente, nosotros somos el único contacto por el cual ellos pueden ya conocer a Jesús. En la lección traía una historia que decía que los cristianos son un barco en el mar, pero sin agua. La diferencia
o bueno, la comparación del barco en el mar es que el mar es el mundo y el barco somos nosotros. Si nuestro barco tiene agua, entonces algo anda mal porque entonces el mundo está dentro de nosotros y si el agua está dentro del barco, entonces pronto se va a hundir. Entonces, lo interesante que también dice Sai, que las palabras, el impacto de las palabras que nosotros decimos, no porque sea la verdad, lo puedes decir de una forma hiriente. Al contrario, Jesús daba palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de misericordia. Y yo creo que eso es algo muy importante que debemos de rescatar también en la iglesia. Hay que tratar a los hermanos con amor, porque a veces nuestras palabras, como decía la lección, ¿no? Podemos decir, bueno, la verdad es la verdad y no nos importa quién se ofenda. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo Jesús trató a las personas de antes y nosotros también a seguir su modelo, su estilo de vida, que era acercarse a las personas como quien deseaba hacerles bien. Y cuando tú te acercas a una persona para hacerle bien, no te vas a acercar a la persona insultándola o hablándole de una forma agresiva, sino todo lo contrario, de una forma amable, de una forma pasiva. Entonces, yo creo que el primer punto que acabamos de tocar es muy importante para analizarlo y sobre todo analizarlo en la vida propia. Igual nos podemos preguntar qué hubiera sido si Jesús hubiera contestado de una manera no correcta o utilizando palabras como insultantes, al igual que todos los sacerdotes de esa época, pues la mayoría no hubiera entregado su vida al escuchar de manera amorosa cómo Jesús trabajó en su vida y en su corazón. Importante también es que precisamente, bueno, toda la lección se titula Hacer amigos para Dios. Y creo que Jesús mostraba una amistad real, sincera, pues con las personas, ¿no? A veces nos acercamos a las personas tristemente como por algún interés, a veces consciente, inconscientemente, ¿no? Pero una gran enseñanza que nos deja, pues es hacer amigos de forma sincera, hacer amistades de forma sincera, eh, pensar realmente en las personas, ¿no? Interesarnos en ellas. A esta amiga que les contaba, pues precisamente yo no me acerqué a ella o con una intención de hablarle de Dios en un inicio, ¿no? O sea, surgió una amistad pues real con ella y les comento de ella, pues siempre expresa como que no cree en Dios, pero de pronto ha sido como muy asombroso para mí, porque cuando ella ha tenido alguna necesidad, de pronto me escribe, ¿no? Oye, ¿podrías orar por mí? Porque necesito un trabajo y pues yo sé que si oras por mí, quizás sea más fácil para mí conseguirlo, ¿no? Entonces, pues a través de la amistad, también de esa amistad sincera, pues podemos dar a conocer a Dios, ¿no? Y lo que decía, pues no alejarnos de las personas porque sean diferentes a nosotros, al contrario, quizás somos ese único recurso que ellas o ellos puedan tener para conocer a Dios. Entonces pasaríamos al segundo punto, Jesús y su método de evangelismo. Y en este punto podemos ver que el método de evangelismo de Jesús pues era bastante dinámico y atractivo para todas las personas con las que él se rodeaba. Pero aquí podemos ver que existían dos tipos de necesidades, o más bien todos nosotros como personas, seres humanos, tenemos diferentes tipos de necesidades, tanto físicas, mentales, espirituales, etcétera. Pero podemos ver que la lección nos mencionaba dos tipos de necesidades. La primera era la necesidad manifiesta, que esta se refería a un área de nuestra vida en la cual no estamos satisfechos o que no, son como problemas que nosotros no podemos resolver. Y la segunda era la necesidad fundamental, que aquí nos hacía énfasis en que nosotros teníamos la necesidad de una relación con nuestro Dios. Y aquí podemos ver también que para Cristo, pues la cura de todos estas necesidades, pues era el estar en comunión con nuestro Dios. Y hay una parte o una definición
la cual se maneja con respecto a la salud según la OMS, que le voy a dar lectura, que dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. Entonces, esto nos hacía referencia a que la lección nos mencionaba: si nosotros no estamos bien físicamente, no podremos estar bien espiritualmente. Entonces, todo esto va a conllevar el estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, a que nosotros estemos bien y suplamos nuestras necesidades. Ahora, esto me hace acordar los 8 remedios naturales, en la cual cada uno de ellos nos enseña algo. Si nosotros comemos bien o nos alimentamos bien, pues vamos a tener buena salud, y por lo tanto, si estamos alimentándonos bien y tenemos buena salud, o nos nutrimos bien, pues podemos estar bien mentalmente. Entonces, Cristo se enfocaba en estos métodos, en el método de curación, y también pues manejaba 3 tipos de métodos, que era el método de curación, el método de enseñanza y el método de predicación. Esto no se trataba solo de curar lo físico, sino también de buscar curar lo emocional y lo mental. Entonces, aquí nos hacía también mención que cada acto de curación pues fue una oportunidad para revelar el carácter de nuestro Dios. Entonces, si nosotros podemos ayudar a las personas a curar algunas necesidades, tanto físicas, mentales, pues también podemos llenar esa necesidad espiritual para que ellos puedan estar bien. Sabes, Sai, acabas de decir algo muy interesante, es acerca de la salud, acerca de cómo la OMS define la salud como el equilibrio de lo mental, físico y espiritual para que el ser humano tenga un buen funcionamiento. ¿Sabes? Algo que decía la lección es que Jesús no solamente lo sanaba físicamente, sino que también suplía sus necesidades espirituales. Y como tú lo decías, ¿no? La mayor necesidad del ser humano es reconciliarse con su Creador. Entonces, Jesús sanaba a esas personas, pero no significaba que esas personas iban a vivir de la misma manera, o que Jesús sana a las personas para que ellas puedan seguir pecando de la misma manera y vuelvan a su vida a destruirse, ¿no? Cualquiera que fuera la razón, sino que Jesús perdonaba primero sus pecados y después los sanaba, porque finalmente esas personas morían. Algo que nosotros debemos de resaltar es que primeramente debemos de buscar que las personas tengan la esperanza en Cristo Jesús, porque la muerte es una realidad en esta vida, algo que no podemos detener. Sin embargo, hay esperanza en Jesús. Hay que darles a las personas una vida con propósito, una vida con vista hacia la eternidad. Martes nos hacía una pregunta. Después de todo, cada persona a la que Jesús sanó finalmente murió, como lo decía Diana. Por lo tanto, la verdadera necesidad, sobre todo, pues era la espiritual, ¿no? Entonces, primero, yo creo que Dios, al momento de suplir todas las necesidades, creo que lo principal, y como lo acabamos de mencionar, o como se acaba de mencionar, es que Dios quería darles la oportunidad de que ellos tuvieran su vida, al final, lo que Jesús quería es que ellos recibieran el regalo de la vida eterna. Entonces, no solo para curarlos física y mentalmente, sino para que ellos pudieran ver que Jesús los ama y desea, yo creo que antes y actualmente desea vernos en el cielo junto con Él. Bien, amigos, vamos a pasar al tercer punto, que es lo que realmente importa a Jesús. La lección nos habla de 3 puntos, de 3 parábolas que nos menciona ahí. La primera es acerca de las 10 vírgenes, la segunda acerca de los talentos y la tercera acerca de las ovejas y los cabritos. La primera historia que nos narra la lección es acerca de las 10 vírgenes. Ahí nos da unas pinceladas de acerca de cómo podemos tener una vida llena y plena del Espíritu Santo, que es muy importante en nuestra vida espiritual. La segunda historia que nos narra la lección es acerca de los talentos. La parábola de los talentos nos da entrada para ver cómo podemos nosotros desarrollar aquellos talentos que Dios nos ha dado para que nosotros lo podamos poner en servicio a los demás. Y la tercera historia es acerca de las ovejas y los cabritos, de cómo podemos ministrar a las otras personas. Algo muy interesante que nos mencionaba la introducción de la lección es acerca del método de Jesús.
El método de Jesús es el único método por el cual nosotros podemos tener éxito. Es que Jesús se acercaba a las personas como quien quería hacerles un bien. Les suplía sus necesidades, se ganaba su confianza y después les decía, sígueme. A veces nosotros de una forma creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios en traer a las personas a Él, pero eso es totalmente erróneo. Yo creo que Dios en su infinita misericordia nos dejó ese ejemplo de Jesús porque así nuestro carácter puede perfeccionarse cada vez más, el poner nuestros dones a los demás. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con no mezclarnos con el pecado. Es decir, Dios nos puso en este mundo, como ya lo habíamos comentado, para hacer luz en medio de oscuridad. Y tenemos que tener una comunión completa con Dios para que nuestra vida pueda inspirar a los demás a seguir a nuestro Salvador. Entonces, yo creo que lo que realmente le importa a Jesús es que nuestra vida tenga un sentido de abnegación y sobre todo darle a los demás esperanza. Pero esa esperanza nosotros primeramente tenemos que creerla, porque no podemos dar lo que no tenemos, que es el amor de Dios. Así que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con analizar estos puntos para que nosotros realmente practiquemos el método de Jesús, que es el único método el cual es eficaz y efectivo para traer a nuestros amigos que queremos ver en el cielo a los pies de Jesús. Nosotros no debemos de descuidar nuestras necesidades físicas, mentales, espirituales, sociales y vivir en una vida de egocentrismo. Siempre nosotros debemos estar enfocados en Cristo, porque si nosotros nos enfocamos en nuestro ego, pues lo que vamos a hacer es perder nuestra vida eterna. Entonces, yo creo que lo que le importa a Jesús también es que nosotros como cuerpo de iglesia trabajemos para llevar el método de Cristo a las personas. Hay personas que no conocen de Cristo, hay personas que no tienen fe en que Jesús va a venir o en pocas palabras, en Jesús o en Cristo. Pero nosotros al momento de ayudarles a suplir sus necesidades, quizá no tengan que comer, quizá haya personas que necesiten diferentes cosas, al nosotros ayudarles como iglesia o de manera individual, ellos puede que su corazón se ablande y su fe pueda crecer. Entonces, el método de Cristo es indispensable en nuestra vida cristiana y pues así nosotros podemos atraer a más gente para que ellos puedan conocer de Jesús. Bien amigos, hemos llegado al final del repaso de esta lección. Sai, ¿tienes algún comentario de conclusión? Sí, en pocas palabras, el método de Cristo es indispensable en nuestro día a día y también la palabra que nosotros o las palabras que nosotros debemos utilizar también en nuestro día a día es amor y compasión. Así, si nosotros ayudamos y suplimos las necesidades de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, inclusive las nuestras y las de nuestra familia, podemos ver que ellos van a poder avivar su fe y van a poder tener interés para poder conocer de Cristo. Así es, Sai, y realmente como dice la lección, ¿no? Ministrar como Jesús. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. ¿Y qué mejor lo podemos hacer que siguiendo el método de Jesús? Y bien amigos, hemos llegado al final de esta lección. Esperamos que sea de gran bendición y nos estamos viendo en un próximo repaso de Estudia tu lección. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.